Gracias. Bueno, dentro de su boletín va a encontrar usted un bosquejo, si lo puedes sacar y tomas un lápiz y una pluma, o una pluma más bien dicho, y vamos a ir llenando los espacios para que al final puedas llevarte el bosquejo ya todo lleno y pueda ser de referencia para ti. También puedas platicar acerca de lo que has aprendido y lo que tal vez Dios te habló ahí mientras están almorzando con la familia, y puedan de esta manera profundizar aún más el mensaje de Dios en sus vidas. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes sobre la llenura del Espíritu Santo. Estamos conociendo mejor a la persona del Espíritu Santo, Dios en forma espiritual. Él es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es descrito en las Escrituras, y en el lenguaje original, espíritu es la palabra ruaj, que quiere decir viento, aliento, una exhalación violenta, una ráfaga de aliento. En el lenguaje griego es la palabra pneuma, que quiere decir una corriente de aire, una ráfaga de aliento, una brisa fuerte, un espíritu. En el aposento alto vino como un estruendo, como un viento recio. No dice que era un viento recio, vino como un viento recio. El Espíritu Santo viene a empoderar a todo creyente. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía sobre las personas, pero luego se iba. Pero hoy somos empoderados permanentemente por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esta fue la promesa de Jesús para sus discípulos, y lo es para nosotros en este día. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en oración, esperando ser investidos de ese poder. Hoy hay muchos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero hay muchos todavía que no han sido llenos. Cuando yo hablo acerca del bautismo y la llenura del Espíritu, son la misma cosa. Simplemente son dos formas de decir una misma cosa. La diferencia entre estas personas es que los que han sido llenos del Espíritu han sido empoderados, y los que no, todavía están por ser empoderados. Y no es que unos sean mejores que otros, o que unos sean más espirituales que otros. No, 1000 veces no. Todos somos recipientes del bautismo del Espíritu Santo. La llenura es para todos. Vea lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 38 a 39. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto aquí incluye a todos los que estamos aquí, porque el Espíritu Santo es para todos los que estamos aquí presentes el día de hoy, y para todos los que abren su corazón para recibir a Cristo y se abren para recibir la llenura del Espíritu. Noten que esto es para todos, y la única diferencia es de que unos se han abierto para recibir la llenura y otros todavía no lo han hecho. Lo que esto quiere decir es de que todos podemos recibir el poder que ofrece el Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor quiere que todos los creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo. Es por eso que les dice a sus discípulos una y otra vez que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. El bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos da poder. Este investimiento es simbolizado por la coronación de los reyes de Israel. Había algo que sucedía cuando Dios elegía a un rey de Israel. Ese rey no era como los demás reyes de la tierra. Los reyes de Israel tenían que servir al pueblo, eran servidores del pueblo. Los demás reyes del mundo entero, el pueblo los servía a ellos, pero no los reyes de Israel. Los reyes de Israel representaban a Dios, que venía a ministrar y a servirnos a todos todo el tiempo.
Y la coronación, es decir, ese día donde el rey era coronado, se hacía por medio de una práctica llamada la unción. ¿Cómo le llamaba? La unción. La unción de un rey era la indicación de que el sello del poder de Dios había sido colocado sobre él. En otras palabras, que la autoridad y el poder de Dios ahora reposaban sobre la persona ungida. Que cuando un rey era ungido, cuando el aceite descendía, eso era el sello de que esa persona ahora representaba a Dios en la tierra y tenía el poder y la autoridad que descendía de lo alto para poder gobernar de esta manera. Cuando el aceite era vertido sobre ellos, se establecía su trono. Y el aceite simbolizaba el permiso del Espíritu de Dios de transmitir a través de ese individuo el dominio de Dios. Bajo la asistencia y la habilidad del poder de Dios, esta persona representaba a Dios en todos los asuntos terrenales, pues todo poder viene de Dios. Que no le digan y que no le cuenten. Tenemos por ejemplo al rey David. Cuando David fue ungido, él se convirtió en el agente de Dios por el cual Dios administró su dominio, su poder a todo Israel. El Señor Jesús vino ministrando en ese poder. Les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que ellos reciban esta unción. Cuando hablamos nosotros de la unción, estamos hablando acerca de una especie de coronamiento que Dios hace, pero no lo hace solamente ahora sobre un rey, sino que lo hace sobre todos nosotros, porque la Escritura nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él es Rey de reyes y Señor de señores. La voluntad de Dios es de que donde quiera que vayas tú, el dominio de Dios suceda a través de ti. Jesús quiere que su dominio brille tanto a través de ti, que el reino del Padre sea expandido, para que el diablo sea echado fuera y que la enfermedad sea echada fuera y el quebrantamiento sea rechazado en el nombre de Jesucristo por medio de personas ungidas que tengan el poder de Dios para moverse en lo espiritual y hacer cosas grandes en el nombre de Jesucristo. Recuerde que el reino es un poder, es una autoridad, es un gobierno. Es un poder que se antepone a lo natural, que neutraliza la forma en que las cosas naturales suceden. La unción es el coronamiento que nos empodera para operar en el poder de Dios. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser empoderados, para representarlo a Él. Nosotros no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre que es sobre todo nombre, y vamos con el poder que nos brinda la unción del Espíritu, que viene a través del bautismo del Espíritu Santo. Esta unción nos otorga el poder para tratar con fuerzas invisibles y podemos liberar o atar cosas en el nombre de Jesucristo. Mateo 18:18 dice lo siguiente, dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú eres el ungido del Señor, hay algo que sucede, que no estamos sujetos solo a lo natural, sino que en el poder que Dios nos da, podemos ahora nosotros ir más allá hacia lo invisible, inclusive atar en el Espíritu para que sea atado aquí en la tierra. Que hay un poder sobrenatural que viene, que no estamos sujetos simplemente a las cosas terrenales. Por eso nosotros oramos por un enfermo que en lo natural está enfermo, pero que la oración de fe en lo sobrenatural cambia las cosas naturales y sana ese enfermo.
que a través de nuestra oración en lo sobrenatural nosotros podemos desatar cosas en el cielo que vienen a desatarse aquí en la tierra. Y cuando hay problemas en lo natural, a través de una oración sobrenatural cambian los problemas aquí en la tierra. Vivimos en otro ambiente, en otra atmósfera, en la atmósfera del Espíritu Santo, y por eso Jesús quiere que tú seas lleno de su poder, para que tú puedas caminar y operar en base a este nuevo poder, para que no estés sujeto solamente a lo natural, sino que tengas un poder que va más allá de lo natural, que neutraliza las cosas aquí en el mundo, aquí en la tierra, por causa de que tú has sido empoderado por el poder de Dios. Bendito el Señor. Es decir, que no tienes por qué simplemente estar sujeto a las cosas en la tierra, sino que ahora en el Espíritu tú puedes hacer cosas que van más allá de las cosas aquí en la tierra, y podemos ver la manifestación. Es decir, que a través de este poder podemos cambiar inclusive las cosas que suceden aquí en la tierra por causa de nuestras oraciones que son hechas en el Espíritu. ¿Está conmigo el día de hoy? En otras palabras, somos agentes autorizados por Dios para representar y avanzar el gobierno de Dios aquí en la tierra. El gobierno de Dios quiere decir que Dios domina, y donde Dios domina, entonces su poder se manifiesta ahí. Esta unción es para todos. El Espíritu Santo es el medio por el cual la unción viene. Y yo quiero que usted esté bien consciente de mi repetición sobre el hecho de que es para todos, porque algunos piensan que es solamente para algunos especiales, algunos elegidos, algunos específicos, y no es así. El Espíritu Santo es para todos. Cada uno de nosotros somos recipientes del poder de Dios en nuestra vida. Bendito el Señor. Yo no sé por qué nosotros en la iglesia hemos establecido este tipo de cosas donde algunos dicen, oh, este es más grande, este es más pequeñito, no, todos somos capaces de recibir el poder del Espíritu Santo. La llenura es para todo creyente, no solo para un grupo selecto o privilegiado. Es para todo aquel que desea ser investido del poder de Dios. Pero escúchame, pero tú tienes que desearlo. Y aunque es para todos, no todos lo reciben. Tú tienes que recibirlo. Yo puedo darte un regalo, pero no puedo forzarte a recibirlo. Yo puedo ir a comprarte un buen regalo, pero no puedo forzarte a que lo tomes. Tú tienes que decidir tomarlo. Y aquí es donde encuentro yo el problema con el Espíritu Santo, que Dios quiere darlo, pero nosotros no lo estamos recibiendo. Que hay algo acerca del Espíritu Santo que como que cerramos las manos, como que, ok, quiero la salvación, quiero irme al cielo, no quiero irme al infierno, pero ya lo demás como que no. Pero yo quiero decirte, abre tus manos y recibe lo que Dios tiene, porque es un regalo que Dios tiene para todos nosotros, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos, el capítulo 1, el versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder es la palabra dunamis. No sé si me la pueden poner ahí. Dunamis. Dunamis es una fuerza, un poder milagroso. Es el poder explosivo de Dios. Eso es lo que dunamis es. De ahí es donde sacamos nosotros la palabra en español dinamita. Dunamis, de ahí sale. Es una explosión, pero no es una explosión terrenal. Es la explosión de Dios, del poder de Dios. ¿Por qué es que Jesús está tan interesado en que todos reciban ese poder? Bueno, yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti que de repente estás tú muy tranquilo viendo tu novela. Espero que no estés viendo la novela, pero estás ahí tranquilo, descansando, y de repente se va la luz. ¿Le ha pasado a usted? Sí, a la mayoría nos ha pasado. Y especialmente en Latinoamérica, donde hay apagones que duran horas y horas y horas. ¿Recuerdan usted? Y de repente ya no puedes ver televisión, ya la refrigeradora no funciona, la computadora deja de funcionar, estás planchando y no puedes planchar. O sea, todo lo que es de corriente eléctrica deja de funcionar. Tú tienes todo este equipo, tienes todos estos utensilios, tienes todas estas comodidades en tu casa, pero sin el poder eléctrico
no funciona ninguno de ellos. Escúchame, en la vida, sin el poder del Espíritu Santo, hay cosas que no funcionan. Yo no puedo imaginarme vivir todos los días sin poder eléctrico. Simplemente no me lo puedo imaginar. No me imagino yo tener que ir al mercado todos los días porque no puedo abastecerme con carne y tener un freezer donde puedo congelar cosas. No puedo imaginarme yo el no poder encender un televisor. No puedo imaginarme no poder encender un radio o tal vez enchufar mi computadora. No puedo imaginarme ese mundo. Tampoco me puedo imaginar una vida sin el poder del Espíritu Santo. Porque hay cosas que no estás recibiendo porque no tienes poder. Es por eso que el día de hoy mi intención es de que todos salgamos de aquí con hambre y deseo del poder del Espíritu Santo. Que todos digamos, yo necesito este poder. Jesús quiere dártelo, pero tú necesitas el hambre para recibirlo en tu vida. La llenura del Espíritu Santo nos empodera para hacer varias cosas y no voy a mencionarlas todas, solo voy a mencionar algunas porque hay demasiadas, pero creo que va a ser suficiente para que puedas captarlo. Primero, el Espíritu Santo me empodera para alcanzar mi más alto potencial como creyente. Yo no sé aquí cuántos están que quieren ser todavía mucho más de lo que son, que todavía quieren alcanzar un potencial. Usted sabe que tiene algo dentro, pero todavía no lo has alcanzado. La única forma de alcanzar ese potencial que Dios ha colocado en ti es a través del poder del Espíritu Santo. Y lo que hace posible el avance, la victoria y el éxito en la vida de un creyente es la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos que están viviendo en derrota porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Hay otros que no tienen el éxito que podrían tener porque todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Hay otros que todavía no están experimentando el avance que quieren experimentar porque no han recibido todavía el poder del bautismo del Espíritu Santo. Y yo le quiero decir que el día de hoy tú lo puedes tener. Y lo puedes recibir en tu vida. Y yo quiero decirle que el Espíritu Santo viene a empoderarte para alcanzar tu potencial en varias formas. Y déjeme darle algunas de las formas que Él utiliza. ¿Listos? Uno, el Espíritu Santo primero me fortalece en mi debilidad. Es decir, que me ayuda cuando yo soy débil. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando te llenas del Espíritu Santo, aún los gemidos, Dios los utiliza como una especie de oración y de intercesión. La vida está llena de altibajos, ¿no es así? Sube y baja. Me gustaría decirles que cuando usted viene a Cristo todo le va a salir bien. No. Que cuando usted viene a Cristo de repente usted va a vivir en la cima. No. Siempre creyente o no creyente van a haber altos y bajos, ¿cierto? Van a haber problemas y dificultades, pero también van a haber tiempos buenos, tiempos de enorme éxtasis, pero también tiempos de mucha frustración y de dolor. La vida es así. Aquí está la clave, escúcheme, que con el poder del Espíritu Santo tú vas a poder saber manejar los altibajos de la vida. Y esa es la diferencia entre una vida que es constante en Dios y una vida que simplemente un día está alegre y el otro día deprimido. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sabes que vienen los bajones, pero también sabes que tienes a Dios a tu lado y que puedes sobrepasarlos. Y la vida se hace más llevadera de esta manera. Habrán momentos tan difíciles donde se te agotarán tus energías, momentos donde ni siquiera puedes orar. Es en esos momentos que el Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu mismo intercede por nosotros y usa nuestros gemidos de debilidad. Y aunque nosotros no podamos articular palabras, el Espíritu hace posible que Dios entienda aún nuestros gemidos. Gemidos de dolor, gemidos de angustia, gemidos de frustración, gemidos de incertidumbre, gemidos. Dios entiende por medio del Espíritu Santo cada sonido, cada lágrima, cada suspiro, cada ruido que comunica nuestra condición y necesidad. Cuando llegamos al final de nuestra fuerza, el Espíritu Santo es fuerte por nosotros.
Yo no sé si alguna vez has estado tan mal que no sabes qué decir, pero simplemente ahí te quejas delante de Dios y esa queja se convierte en una palabra intercesora por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu debilidad? En cualquier área donde eres débil, el Espíritu Santo puede ser tu fuerza. Pablo lo dice de esta manera porque tenía un aguijón en la carne, oraba y no se le quitaba, y un día Dios le da esta respuesta, le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que está diciendo es, la diferencia entre la gente que no conoce a Dios y aquellos que conocemos a Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, es que cuando lleguen los bajones no tenemos que experimentarlos solos, sino que tenemos la fuerza de Dios a nuestro lado. Que cuando llegue la dificultad en la vida no tenemos que pasarla solos con nuestra propia fuerza, sino que tenemos la fortaleza de Dios que viene, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No soy fuerte en mí, Dios es fuerte en mí. Dios es fuerte en mí y el Espíritu Santo me fortalece para seguir adelante. Segundo, el Espíritu Santo me hace rebosar con esperanza. Romanos 15:3 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Note que el nivel de esperanza en la vida de muchas personas está muy bajo en nuestros días. Hay muy poca gente que tiene esperanza. Les hablas acerca del gobierno, uy. Les hablas de la economía, uy. Les hablas de su cuerpo físico, uy. Háblale de cualquier cosa, uy. Hasta perdieron las chivas para molar a todos, uy. ¿Por qué es que hay tan poca gente con esperanza? ¿Por qué es que somos personas que vivimos con muy poca esperanza? Bueno, porque muchos ponen su esperanza en sí mismos y pronto se dan cuenta que la vida es mucho más difícil, mucho más compleja para que ellos lo puedan solventar. Y esto hace que muchos pierdan la esperanza. Otros ponen su esperanza en otras personas y terminan desilusionados por la infidelidad, el incumplimiento y la debilidad de las personas y pierden la esperanza. Hay otros que ponen su esperanza en circunstancias, pero las circunstancias cambian y rápidamente dejan de favorecernos y nos roban la esperanza. Y tarde o temprano nos damos cuenta que la confianza en nosotros mismos es limitada. La confianza en otras personas es fútil y que las circunstancias son inseguras y terminamos viviendo con muy poca esperanza. Porque no podemos confiar ni en las circunstancias, no podemos confiar en otras personas y seguramente no podemos confiar tampoco en nosotros mismos. Pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, dije, si ponemos nuestra esperanza en Dios, el Espíritu Santo hará que nuestra esperanza rebose en nuestra vida. Rebosar quiere decir, ves un vaso, llénalo de agua y ya cuando está súper lleno comienza a rebosar. La Escritura dice que nuestras vidas deben de rebosar de esperanza. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. No importando cuál sea tu situación o la condición, si pones tu fe en Dios, el Espíritu Santo te llenará a sobreabundar de esperanza. Y escúcheme, querido, es la esperanza. La esperanza es el motor que nos mueve hacia adelante. Es el motor que nos mueve hacia el cumplimiento de nuestras metas. Es el motor que nos mueve hacia alcanzar nuestros sueños. Es el motor que nos ayuda a lograr nuestros objetivos. La esperanza es la esperanza que nos ayuda todos los días.
Es la esperanza que hace que te levantes en la mañana. Es la esperanza que hace que el sol salga de nuevo y veas la vida diferente. Cuando no hay esperanza, todo es gris, todo es oscuro. Pero cuando llega la esperanza, de repente como que si algo que estaba dormido despierta y comienza a florecer. La esperanza, tú y yo debemos ser un pueblo que rebosa de esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que mientras Dios existe, las cosas pueden cambiar. Tenemos esperanza que mientras Dios vive, yo puedo recibir sanidad en mi cuerpo físico. Yo tengo la esperanza de que Dios puede seguir haciendo milagros en mi vida. Tengo la esperanza de que las cosas en mi matrimonio pueden mejorar. Tengo la esperanza que la vida no debe ser tan agria, sino que puede ser dulce como la miel. Tengo esperanza de vivir mejor. Hay esperanza en el Señor. Y es el Espíritu Santo que me hace rebosar de esta esperanza. Por eso el cristiano no debe ser agrio y amargo y andar así como que si lo bautizaron en vinagre. Tú tienes que tener esperanza porque la vida no se ha terminado, porque Dios está todavía en su trono, porque Él sigue obrando milagros el día de hoy, porque Él sigue amándonos con todo su corazón. Esperanza. Tercero, el Espíritu Santo hace posible experimentar a Dios en plenitud. Hoy hay tantos creyentes que viven sus vidas en el mismo plano que el resto del mundo. Siguen viviendo bajo las ataduras del pecado. Cristianos cuyas vidas no son mejores que las personas en el mundo. Creyentes que no pueden superar las adversidades y los problemas en la vida. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Siguen intentando vivir la vida cristiana en su propia fuerza y están perdiendo la batalla. Pero Dios quiere que sus hijos vivan vidas plenas, vidas victoriosas, vidas llenas de poder. Esta era la oración del apóstol Pablo y es mi oración hacia ustedes también. Pero vea usted la oración del apóstol aquí en Efesios 3, versículo 16 al 19. Dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? De la plenitud. Es decir, que puedas tener todo lo que Dios quiere darte, que tú puedas vivir en plenitud, en llenura completa, que no simplemente te conformes con poco, sino que puedas tener todo lo que Dios tiene para tu vida. Escúchame, no te conformes con menos, no te conformes con menos, no te conformes con menos. Cuando Dios quiere darte más, no te consueles con escasez cuando Dios quiere darte abundancia. No te consueles con un más o menos cuando Dios quiere darte lo mejor a ti. No te consueles con una vida mediocre cuando Dios quiere que vivas en la llenura del Espíritu. No te consueles con la preocupación cuando Dios quiere darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te consueles con tus propias fuerzas cuando Dios quiere darte el poder del Espíritu Santo. No te consueles con alegría cuando Dios quiere darte un gozo inefable, indescriptible y lleno de gloria. No te consueles. No vivas en derrota cuando Dios quiere que vivas en victoria. No te consueles con poco cuando Dios quiere que te llenes de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Está conmigo el día de hoy? Y lo que hace posible que vivamos en plenitud es cuando la corriente de la electricidad del poder de Dios entra en nuestra casa y de repente todo funciona bien y de repente hay poder para todo, porque el poder de Dios viene para darnos a nosotros la plenitud de todo lo que Dios quiere que tengamos en la vida. Bendito sea su nombre por siempre. El Espíritu Santo también viene a edificarme y equiparme con un lenguaje espiritual. El Espíritu Santo me edifica y equipa con un lenguaje espiritual. Y aquí es donde muchos tal vez rechazan las lenguas porque han escuchado cosas y porque piensan que es algo extraño y es algo raro. Yo quiero decirle a usted que
las lenguas o el lenguaje espiritual no es raro. Es el poder de Dios. Y es la manifestación de lo milagroso del Señor en nuestras vidas. En 1 Corintios 14, versículos 2 al 5 dice esto: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Para qué fueron dadas las lenguas? ¿Solo es una señal? No, yo creo que es mucho más que eso. Y hay dos cosas específicas por las cuales Dios nos ha dado lenguas, que vienen siendo para nosotros un punto de gran poder. Hay dos cosas que Dios nos ha dado que nos ayudan a fomentar nuestra vida espiritual. Dos cosas que nos ayudan a crecer, a desarrollar como creyentes. Primero es la Biblia, la palabra de Dios. Pero segundo, es tu lenguaje espiritual. Dije, es tu lenguaje espiritual. No hay nada que nos ayude a nosotros a vivir una vida victoriosa como el hablar en otras lenguas. Y se lo voy a comprobar con la Biblia en un minuto. Pero hay dos cosas. ¿Para qué fueron dadas? Primero, las lenguas son un medio de adorar al Señor. Las lenguas son un medio de adorar al Señor. Esto es evidente en los versículos 11 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice ahí que aquellos que estaban escuchando oyeron de los labios de aquellos que hablaban palabras en un idioma que nunca habían aprendido, y eran cretenses y árabes que los oían hablar en sus propios idiomas. Esa palabra lenguas es una palabra que significa esto, es sinónima a lenguaje o idioma. Estas palabras son intercambiables. Lenguas quiere decir idioma. Yo puedo hablar inglés, y cuando yo hablo inglés estoy hablando una lengua, es la lengua inglesa. Es un idioma, nosotros lo reconocemos como un idioma. Hablar en lenguas es simplemente otro idioma. La diferencia es de que este idioma, el inglés, yo lo aprendí. Pero las lenguas espirituales vienen por el Espíritu Santo. Es un idioma que yo nunca aprendí, pero que lo hablo porque vienen por inspiración del Espíritu Santo. Es la única diferencia. No es raro, no es extraño, es simplemente otro idioma. Si usted va aquí al King's Market hoy, usted va a escuchar 10 diferentes idiomas. Y usted va a esos mercados y nunca piensa dos veces. Están hablando de diferentes idiomas. Tú no lo entiendes, pero es un idioma que ellos sí entienden. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Simplemente es un idioma que nosotros no hemos aprendido. Es todo lo que las lenguas son. No es raro. Si yo me pongo a hablar ahorita en inglés, es otro idioma. Y algunos me entenderán y otros no. Ahorita estoy hablando español, usted lo entiende. Por eso no le parece raro, porque usted lo entiende. Pero si comenzara yo a hablar en chino, usted no me entendería. Pero ese lenguaje Dios me lo puede dar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si comienzo a hablar yo en farsi, entonces usted no va a entender ni papa. Ni yo entendería. Pero cuando yo hablo en lenguas, no estoy hablando con usted ni conmigo, estoy hablándole a Dios. Es mi espíritu que se conecta a Dios, porque la Biblia dice: el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Son misterios porque yo no lo entiendo, ni usted lo entiende, pero Dios sí lo entiende. Esas son las lenguas. Y los visitantes de Jerusalén experimentaron esto, y ellos estaban viendo que ellos estaban adorando a Dios en lenguajes que ellos nunca habían aprendido, y se sorprendieron porque dijeron: ¿cómo es posible que estos que nunca han aprendido ese lenguaje estén adorando a Dios en el lenguaje que nosotros hemos aprendido? Sabemos bíblicamente que Dios es un Dios todopoderoso que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Dios nos ha dado un lenguaje espiritual para que lo podamos alabar al Señor en una forma mucho más profunda. Aleluya. Ahora escúcheme, alabar a Dios es exactamente lo que estos cretenses y estos visitantes estaban viendo. Estaban escuchando las maravillas de Dios. ¿Qué estaban escuchando? Las maravillas de Dios.
Cuando tú alabas, ¿qué estás diciendo? Estás exponiendo las maravillas de Dios. Estás tú hablando acerca de las proezas de Dios. Alabar a Dios quiere decir que tú estás declarando la grandeza de Dios. Dios, tú eres poderoso. Dios, tú eres grandioso. Tú eres excelso. Tú eres misericordioso. Eres lleno de gracia. Señor, eres increíble. Eres todo. ¿Qué estás haciendo? Estás alabando. Eso es alabar. Alabar es declarar la grandeza del Señor. Es hablar bien de Dios. Eso es todo. Hay algunos que confunden las cosas. La Biblia no es tan confusa como piensas, es bien sencilla. Alabar simplemente quiere decir que hablas bien de alguien. Y en este caso hablamos bien de Dios. Y ellos estaban escuchando las maravillas de Dios porque ellos estaban hablando las cosas buenas del Señor, lo que Dios hace, su capacidad, su poder, su habilidad, etcétera, etcétera. Ahora, sabemos bíblicamente que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios viene, Él llega con todo su poder y autoridad. Y ante este poder, el diablo tiene que salir huyendo. Es decir, que el poder de Dios o la luz de Dios echa fuera las tinieblas. Y Él llega con poder, y al llegar Él con poder, entonces tiene que salir huyendo todo lo que es de Satanás. ¿Está conmigo? Podremos decir que la alabanza hace que los planes del diablo sean confundidos. Cuando tú cantas en el Espíritu, lo que sucede es de que tu lenguaje espiritual causa de que la presencia de Dios descienda de tal manera sobre tu lugar para que entonces los planes que Satanás tenía de destruirte ahora sean confundidos y entonces la gracia y la misericordia de Dios inunden tu ser. Cuando tú cantas en el Espíritu, no es simplemente estás cantando palabras que no comprendes, estás declarando algo acerca de Dios, su majestad, su grandeza, que hace que su presencia descienda, y cuando Él desciende con poder para ayudarte en tu debilidad y desciende con poder para echar fuera todos los planes de Satanás y hacerte a ti más que vencedor. O que todos nosotros habláramos en lenguas y que en tu casa dediques tiempo para cantar y que puedas cantar en lenguas. Y cuando haces eso, lo que estás haciendo es de que estás dedicando tu casa a Dios. Y de repente su presencia llega y toda esa oscuridad y todos esos ataques de Satanás y todas esas maldiciones y que el vudú y que ya te pusieron un no sé qué y que te mandaron una maldición, se van, desaparecen de tu casa. No me escuchó. Hay muchos que andan temor. Ay, es que me echaron una maldición, es que fueron con la bruja fulana y fulana. Te pueden hacer lo que quieran. Tú habla en lenguas y verás cómo la luz de Cristo llega a tu casa y se echa fuera toda la oscuridad y de repente los planes del diablo son estropeados. Habrá gente que no te quiere y te van a maldecir, o formalmente o personalmente. Formalmente es cuando van con alguien para que te eche una maldición, y cuando es informal sale simplemente del corazón y te dicen una majadería. De todas maneras se están maldiciendo, pero esa maldición se rompe en el nombre del Señor porque se confunden los planes de Satanás. Cuando tú oras y hablas en lenguas al Señor y la presencia de Dios viene, es una herramienta que Dios nos ha dado. Segundo, las lenguas son un medio de oración. Son un medio de oración, es decir, que son un medio para hablar con Dios. Ya mencionamos que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, y nadie lo entiende porque son misterios. Sigue diciendo 1 Corintios 14:5, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, es bueno orar en lengua, sí, pero también es bueno orar con tu lenguaje, porque estás orando con el entendimiento. Cuando yo oro en lenguas, yo no entiendo lo que estoy diciendo. No sé lo que estoy diciendo, no lo entiendo. Pero cuando yo oro en el lenguaje, ya sea español o inglés, sí lo entiendo. Y estoy orando con el entendimiento. A lo mismo, nosotros cantamos con entendimiento, es decir, cantamos porque nos ponen las letras allá y cantamos con entendimiento, sabemos lo que estamos cantando. Pero cuando cantas en el Espíritu, no sabes lo que estás cantando. Pero Él dice, cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el Espíritu. Él dice, orad en todo tiempo en el Espíritu, y esto se refiere a una guerra espiritual. Porque nosotros, cuando hablamos o oramos en lenguas, estamos haciendo guerra en el Espíritu.
Hay cosas que nosotros no sabemos que están sucediendo en la batalla en el aire, pero cuando oramos nosotros en lenguas estamos haciendo nosotros guerra espiritual. Y de esta manera estamos trayendo la victoria de Dios a nuestra vida. Estamos penetrando en el mundo espiritual para que cause un cambio y entonces venga la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, en cualquier área que estemos pidiéndole a Él. ¿Por qué es que no hablamos en lenguas los domingos? Porque las lenguas son para edificación personal, ya acabamos de leerlo. Cuando hablamos de edificación personal, estamos diciendo que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y los domingos hay mucha gente que nos visita. Y la Escritura dice que el apóstol Pablo, dando instrucciones a los corintios, dice que aquellos que vienen y no entienden tus lenguas, no se edifican. Solo el que habla en lenguas se edifica. Y por lo tanto dice, cuando se reúnan en la iglesia, no hables en lenguas. Habla en lenguas en tu casa. O en tiempos de oración. O los jueves, cuando tenemos un tiempo donde juntos oramos y hablamos en lenguas. Pero el domingo, cuando hay gente nueva, no van a entender. Dice, pero si hay una lengua, entonces que haya interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación hace que la persona nueva entienda lo que está pasando. Pero cuando tú hablas en lenguas, solo tú te edificas. Porque solo tú eres el que estás hablando con Dios. Los demás no entienden lo que está pasando. Y es por eso que nosotros, por amor a la gente que no conoce a Dios, el domingo no hablamos en lenguas. Usted no me va a escuchar a mí hablar en lenguas los domingos, pero si vienes un jueves, sí. O si vienes el sábado a la oración, sí. Pero los domingos no. Y es porque bíblicamente la Escritura nos dice que mejor que todos seamos edificados. Porque el domingo está dedicado para la edificación de todo mundo. Y por eso queremos todos ser edificados de esa manera. ¿Está conmigo? Y es por eso que nosotros nos reservamos de lenguas los domingos. Por eso si usted viene el domingo no lo va a escuchar de la misma manera como lo escucharías en un día de oración. Las lenguas entonces son para adorar, para alabar, para orar, para pedir, para suplicar y para interceder. ¿Cuántos saben que hay veces que no sabemos ni siquiera cómo pedirle a Dios? Pero a veces con lenguas nosotros hablamos con Dios y Dios entiende lo que estamos viviendo. ¿Qué? La otra cosa es de que el Espíritu Santo me guía. Cuando no sabemos qué hacer, Él nos dirige. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. En tiempos de incertidumbre, al orar en el Espíritu Santo, puede darte conocimiento que no tenías antes. Puede darte sabiduría para saber lo que tienes que hacer. Puede darte discernimiento para ver las cosas que no están a plena luz. Cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu, su presencia te guía en todo lo que haces. Su voz te dirige, su voz te indica, su voz te conduce. Cuando eres lleno del Espíritu Santo y necesitas hacer una decisión, entonces en tu oración, en tu lenguaje espiritual, esperas en Dios que te hable y entonces Él te va a hablar. Me encanta lo que dice Isaías, el capítulo 30 y el versículo 21. Dice, y sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Ese es el Espíritu Santo que te indica lo que tienes que hacer. Y llegas tú a ser tan sensible a su voz que de repente escuchas su voz detrás de ti diciéndote, este es el camino, síguelo. Hay tantas veces cuando llego y le digo, Espíritu Santo, yo no sé qué hacer. Dime lo que tengo que hacer, porque yo no sé. Y entonces en mi casa caminando o en la iglesia, y a veces aquí en el santuario, caminando, esperando escuchar lo que Dios quiere decirme. Y de repente escucho la voz que me dice, este es el camino, síguelo. Haz esto, haz aquello. El otro día estaba yo pidiéndole dirección a Dios sobre algo en particular. Me levanté en la mañana y el Señor me trajo a mi mente el rostro y el nombre de una persona. Y supe que tenía que ir a hablar con esa persona acerca de esa situación. El Señor te guía. Y a veces que es tan clara su dirección que te dice exactamente lo que tienes que decir y cómo lo tienes que decir. Hay veces que simplemente te pinta un cuadro de lo que tienes que hacer. Y de repente tú sabes que tienes que hacer eso.
porque Él te guía. Dices, pastor, ¿cómo sé si Él me está guiando? Porque tendrás una enorme convicción de la verdad y una paz increíble. Es decir, que tú vas a estar convencido que esto es lo que Dios quiere que hagas. Y esta es la forma de hacerlo. Yo les quiero decir, queridos, que no hay por qué hacer tantos errores, cometer tantos errores, por qué hacer tantas malas decisiones cuando el Espíritu Santo quiere guiarte. Él quiere dirigirte, Él quiere decirte lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero tienes que escucharlo. Y lo que hago yo simplemente camino es, háblame, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres hacer? Dime, porque yo no sé. Yo no entiendo. Yo a veces no comprendo las situaciones y la complejidad de cosas. Dios sí. Y tengo que pedirle a Él que Él me dirija. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hacemos? Y de repente Él comienza a hablarme. Y llegas tú a conocer su voz tan claramente que después tú sabes que es Dios que te habló. Porque aprendes a escuchar su voz. Si usted recuerda a Samuel, Dios comenzó a hablarle. Al principio no conocía su voz. Escuchó su voz en la noche y fue con el sacerdote y le pregunta, heme aquí, ¿qué es lo que quieres decirme? Y le dice, yo no te dije nada, yo no te hablé. Llegó una segunda vez, otra vez, escuché tu voz, ¿qué es lo que quieres? Yo no te hablé. Pero el sacerdote aprendió y le dijo, ahora, la tercera vez que escuches esto, ahora quiero que te quedes en tu cuarto y le digas, heme aquí, que tu siervo escucha. Y él entonces escuchó la voz otra vez. Y de repente él ahora reconoció que no era el sacerdote, sino que era Dios mismo que le estaba hablando. Y le dice, háblame, que tu siervo escucha. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Querido, Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar personalmente, individualmente. Él te quiere hablar y te quiere dirigir, te quiere guiar. Y eso viene cuando eres lleno del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo me ayuda. Jesús dijo, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Esto representa la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. En tiempos difíciles nunca estamos solos, tenemos el consuelo del Consolador. Podemos sentir su presencia en medio del dolor, en medio de la tribulación. Su presencia nos sostiene. Queridos, nunca estás solo cuando el Espíritu Santo está contigo. Y en esos tiempos donde estás en problemas, cuando llega la dificultad, toma un tiempo, cierra tus ojos y el Espíritu Santo, yo sé que estás conmigo. Yo no sé qué hacer en esta situación, pero tú sí. Y estoy aquí para que tú me ministres el día de hoy. Ven, acompáñame. Y de repente comenzarás a sentir la dulce presencia de Dios. Y sentirás el consuelo del Señor, que Él viene a tu lado por medio del Espíritu Santo. Hermano, no es una historieta. Eso es lo que te da fuerzas para soportar las dificultades de la vida. Que en medio del dolor, en medio de las tribulaciones, tienes la paz de Dios. Que Él no te quita la adversidad, te da paz para poder pasarla. Que Él está a tu lado. Que Él viene y se pone a tu lado como el Paracleto, que viene para ayudarte. El Espíritu Santo. Él quiere llenar tu vida. Él te quiere empoderar. Él quiere que alcances tu más alto potencial. El Espíritu Santo quiere bautizarte para que tú puedas ser fortalecido
en los tiempos de tu debilidad, para que puedas tener esperanza en un mundo falto de esperanza, para que tú puedas experimentar la plenitud de todo lo que Dios tiene y ha planificado para ti. El Espíritu Santo quiere edificar tu vida, quiere darte un lenguaje, herramientas que te ayuden a crecer y a ser lo mejor que tú puedas ser. Él quiere guiarte y Él quiere ayudarte. Él quiere bautizarte con el Espíritu Santo. No le tengas miedo. Él es un total caballero. Algunos dicen, pero es que si recibo el Espíritu Santo, entonces me va a hacer cosas extrañas. No. Ya tengo más de 35 años de conocer al Espíritu Santo. Y nunca me ha avergonzado. Al contrario, me ha exaltado. Nunca me ha hecho hacerme sentir extraño. Al contrario, me ha hecho sentir pleno, lleno, satisfecho, feliz, lleno de gozo. El Espíritu Santo quiere llenarte. Si tú lo recibes, Él cambiará tu vida. Y de repente entrará el poder de la electricidad espiritual a tu vida. Y todo funcionará. Lo dormido despierta, lo apagado se prende, lo oscuro se ilumina cuando viene el Espíritu Santo. Recíbelo. Cierra tus ojos. Si tú hoy estás aquí por primera vez, yo quiero invitarte a que primero participes de la primera obra que hace el Espíritu Santo. Y lo primero que Él hace es de que trae convicción de nuestro pecado. Él te dice que lo que estás haciendo no está bien y tú lo sabes, por causa de que el Espíritu Santo te está diciendo la forma que estás viviendo no es la correcta. Estás mal, esa no es la forma, ese no es el camino. Y comenzará a hacerte sentir mal por la forma que estás viviendo y la forma que te conduces y la forma que estás pensando. Y ese es el Espíritu Santo primero trayéndote a los pies de Jesús para que te arrepientas y puedas recibir la salvación. Él te está guiando para que entables una relación con Dios y pueda cambiar todo en tu vida. Hoy no permitas que Satanás te robe la bendición de la salvación. No permitas que el diablo te destruya un día más. No permitas que el pecado siga corrompiendo tu vida. Hoy puedes recibir a Jesús y todo eso termina y comenzarás una nueva página de tu vida. Comenzarás una nueva etapa. Comenzarás una nueva vida en el Señor. Si tú quieres eso, yo voy a orar para que tú lo puedas recibir. Si dices, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente, yo quiero ser salvo, yo quiero conocer a Dios, yo quiero tener una relación personal con Dios y comenzar una nueva vida. Si ese eres tú, levanta tu mano porque quiero.